Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿qué podemos decir de estas elecciones? Ocurren cosas inéditas en Bolivia, segunda vuelta después de muchísimos años y también después de muchísimos años se pone fin al dominio del socialismo del siglo XXI en ese país. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola Verónica, gracias por la invitación. Sí, en realidad es una derrota contundente para el MAS. En el Senado no obtiene ningún asiento y en diputados, porque ahí es bicameralidad, obtienen un asiento. Mientras que Alianza Popular de Andrónico Rodríguez, que es el heredero o pupilo de Evo Morales, pero que está peleado con Evo Morales, obtiene 5 diputados y en el Senado tampoco obtiene nada, la Alianza Popular. Entonces, es una derrota del Castillo, que era el candidato del oficialismo, digamos, del MAS. No obtiene un porcentaje muy bajo, ¿no? Menos del 3% me parece, y es una derrota. Además, es una derrota simbólica porque Evo Morales sigue de alguna manera liderando la campaña, o sea, se atribuye, ¿no? La campaña del MAS, y lo único que logra hacer es convocar al voto nulo. Pero aquí hay que Claro. poner atención, el voto nulo si logra un 18.9%, que no es bajo, es una cifra importante y vendría a ser el voto duro o el apoyo consolidado con el que queda Evo Morales de aquí en adelante, ¿no? Pero es paradójico, si aquí hablamos, por ejemplo, del voto duro de la Revolución Ciudadana, que es aquel que la mantiene como segunda fuerza política, allá el voto duro de Evo Morales no tiene representación política, es un voto ausente en la representación, ausente Exacto. en el legislativo, ¿no es cierto? Ausente en los departamentos. Entonces, digo, no tiene representación porque no está en la actividad política de las instituciones, pero existe en la sociedad un 20% de apoyo a Evo Morales, ¿no? Esto puede decantar o la consecuencia esperable es que ese 20% de población que se expresó a favor del nulo, guiado por Evo Morales, va a ser ese bloque popular o esa población que sea la oposición desde la calle a cualquiera de los gobiernos que asuman, ya sea de Rodrigo Paz o de Tuto Quiroga. Bueno, también hablemos un poco de Rodrigo Paz Pereira. Él tiene 57 años y se menciona como la principal revelación de este actual proceso electoral en Bolivia, pues recordemos que pasó de los últimos lugares en las encuestas preelectorales a disputar esta segunda vuelta con el expresidente Jorge Tuto Quiroga, a quien, bueno, le daban también una ventaja. De todas maneras, ¿cómo llega Rodrigo Paz Pereira a ocupar esta segunda vuelta? Sí, es una sorpresa para todos, es decir, para toda Bolivia y diría que para la región. Nadie esperaba que el senador Rodrigo Paz pueda llegar, ni siquiera se lo tomaba en cuenta en los análisis. Sin embargo, él tiene una trayectoria política que sin duda no es a ver, no es lo que le lleva a este puesto, no hay que confundir, no es que por esa trayectoria él consigue este lugar, pero sí, sin duda ha sido un camino que le ha dado conocimiento, ¿no? Conocimiento a la gente, y hay que reconocer, él fue diputado opositor en el mismo partido de Tuto Quiroga durante el primer gobierno del MAS. Luego él fue alcalde de Tarija. Él y su padre, su familia son de Tarija, al sur de Bolivia, un departamento productor de gas y de vino. Y él fue alcalde de Tarija entre 2015 y 2020, y ahora es senador. Y en su campaña lo que hizo fue un recorrido de territorio, es decir, puerta a puerta, ¿no? En más de 200 municipios o 200, sí, localidades.
Eso es lo que él ha resaltado. Pero sin duda lo que lleva a esta sorpresa es la búsqueda de una opción, ¿no? El hartazgo de la gente con las peleas internas en el MAS y también el rechazo de alguna manera, aunque no excluye, ¿no es cierto?, a la derecha de las elecciones, el hartazgo de hacia, por ejemplo, personajes ya de la vieja guardia como Samuel Doria Medina y también a Tuto Quiroga, porque de alguna manera le quita o le resta votos, ¿no es Claro. cierto? Entonces, si bien se dice que son dos candidatos de derecha, hay que matizar un poco también por las posturas de Rodrigo Paz. Yo diría que a Tuto, a Quiroga se lo puede categorizar en una derecha más alejada del centro y a Rodrigo Paz más cerca del centro, pero Acento. sobre todo Rodrigo Paz es una figura que demuestra el hartazgo y la preferencia por algo nuevo, ¿no? Eso es, sobre todo al excluir a Samuel Doria Medina, que en las encuestas aparecía como segundo. Ahora, la pregunta que nos podremos hacer es, ¿qué tuvo Tuto Quiroga que no tuvo Samuel Doria Medina, ¿no? Dos personajes con un poco con el mismo nivel de conocimiento, no la misma trayectoria, pero sí la misma exposición y presencia en la política, en elecciones, ¿no es cierto? Pero bueno, Tuto Quiroga fue el elegido. También hay que enfatizar o reconocer que Samuel Doria Medina ayer ya expresó su apoyo al reconocer la pérdida, expresó su apoyo a Rodrigo Paz. Eso habría que también dilucidar los porqués. Él dice, bueno, yo prometí que yo apoyaría al primero, pero bueno, hay que ver qué más podría haber por ahí, ¿no? Y para terminar, no, terminar este punto o estos puntos, si bien significa el fin o la salida del socialismo del siglo XXI, del MAS, también significa un cambio de ciclo importante porque son, digamos, los dos primeros lugares los ocupan candidatos que de alguna manera tienen una trayectoria y una historia política, ¿no? Que los hace pertenecer a una élite gobernante, Mm. que fue la que estuvo a cargo del país hasta que el MAS llegó, ¿no? Hasta el 2005. Y eso también hay que analizar con cuidado porque puede tener sus pros y sus contras en términos de capacidad de representar las necesidades del país, capacidad de acogida o de legitimación de la gente, porque la Bolivia de hoy no es la misma que la Bolivia del 2005, ¿no? Pero bueno, eso por ahora. Y también remarcar que Rodrigo Paz es hijo de Jaime Paz, el fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, uno de los tres partidos que formaron coaliciones de poder durante la democracia pactada entre el 85 y el 2005, ¿no? O el 2003, hasta que cayó Goni, Gonzalo Sánchez de Lozada, y que en ese sentido viene de una estirpe, ¿no? De una familia tradicional de la política boliviana. Bueno, muy importante este análisis que hace Sofía Cordero, politóloga, tras las elecciones generales de ayer de Bolivia, en donde se consiguen cosas inéditas como el hecho de que dos candidatos lleguen a segunda vuelta a un balotaje que será además entre dos candidatos de derecha y bueno, centro derecha, como bien lo anotaba Sofía. Ahora, hablando de la región, Sofía, ¿qué pasa con el socialismo del siglo XXI? Porque parece que ha ido perdiendo un poco de terreno. Que en cada país, ¿no? ¿Qué podemos decir de este llamado socialismo del siglo XXI? Sí, el socialismo del siglo XXI en sus facetas distintas, ¿no? Yo diría que quizá la faceta más distinta fue aquella de su aplicación en Bolivia. ¿Y por qué digo esto? Porque se sale de los populismos comunes, como por ejemplo, digo comunes o más fáciles de comprender o más tradicionales, el de Correa, el de Ortega en Nicaragua, ¿no es cierto? El de Nicolás Maduro, que son líderes fuertes, ¿no? Y una población de alguna manera obediente, que sigue a su líder, ¿no? Hasta ahora. Mientras que en Bolivia, sin duda, un líder fuerte que es Evo Morales, con Claro.
las características de un líder fuerte, populista, pero con un entramado social que lo hizo llegar al poder muy complejo y que es ese que ahora está en disputa y ese que ahora decide quitarle el apoyo, ¿no? Quitarle el apoyo y hace que la debacle, ¿no? O la frustración sea mucho más contundente. Tenemos que darnos cuenta que es el único país que ha logrado sacar de los niveles de representación, ¿no es cierto?, al socialismo del siglo XXI. Nosotros seguimos lidiando con una segunda fuerza muy Así es. importante, ¿no? En los cargos de representación. Entonces, yo digo, es un tejido social y también por la presencia indígena, ¿no? Un gobierno que fue formado por sindicatos campesinos Claro. indígenas que realmente lo hace distinto. Por otro lado, el, em, en la región, esto es, yo diría, la confirmación de una nueva corriente que empieza, que rechaza el socialismo del siglo XXI y sus escasos resultados. Es alarmante cómo el presidente Luis Arce, ¿no es cierto?, pudo mantener una estabilidad económica que realmente Bolivia se diferenciaba de los demás países del socialismo del siglo XXI por la estabilidad Así económica es. que logró durante los años y en 4 años echó a perder y manejó todo tan mal que borró lo que había logrado como ministro, lo borró como presidente, ¿no? Pero en la región es importante, pero también hay que prender las alarmas de hacia dónde va la región, es decir, va hacia enterrar el socialismo del siglo XXI con las mismas artes aprendidas, ¿no es cierto?, de esas fuerzas políticas, con la corrupción, con el autoritarismo, ¿no es cierto? Ojalá que no, es decir, ojalá que Bolivia pueda ser quizá el ejemplo, ¿no?, que no vemos hasta ahora de una verdadera democratización y no de salir del Así socialismo del siglo XXI a la derecha del siglo XXI para enfrentarnos a un nuevo autoritarismo, que es un problema real y yo sí creo que la región está enfrentando ese problema. Es una realidad de la región, ¿no? Entonces, salir de lo uno para entrar a lo otro, ¿no? siempre he Con dicho que la región es diferencias, como un péndulo, ¿no? Que va de un lado a otro. En este momento, ¿hacia exacto. dónde está ese péndulo? ¿Dónde está esa pesa girada, Sofía? Sí, este rato yo creo que el péndulo está lamentablemente, obviamente hay un giro, es natural que haya un giro hacia la derecha después de tantos años en la región, pero lamentablemente con el añadido de que es un péndulo antiliberal. Es decir, yo creo que los principios liberales de derechos fundamentales, de la democracia liberal, están realmente siendo agredidos, están en peligro y eso hace que la región deba estar en alerta, ¿no? Ahora, Bolivia no tiene obviamente el problema del crimen organizado que tenemos nosotros, sí tiene fuerzas paralelas, sí tiene violencia, sí tiene una serie de problemas, pero no tiene el crimen organizado como nosotros lo vivimos, pero sí puede decantar también hacia un autoritarismo. Y esa es la pena, como digo yo, el péndulo ahora está hacia lo antiliberal y eso es muy, muy preocupante, ¿no? Ahora, lo que sí yo creo es que ya sea Tuto o ya sea Rodrigo Paz, no puedo, a ver, no puedo ser una visionaria, ¿no? Pero por el carácter de los actores bolivianos, creo que será muy difícil que en las filas de ese nuevo gobierno integren a militantes del masismo o a figuras emblemáticas del masismo, como sí sucede en el Ecuador. Por ejemplo, ahora estamos viendo cómo figuras emblemáticas del correísmo están ocupando cargos importantes en el gobierno y creo que eso en Bolivia, como digo, no puedo poner las manos al fuego, pero por la calidad, las características de los actores y de la trayectoria de los actores que vienen de otra formación, de otra, como digo, sindicatos campesinos en el MAS, ¿no es cierto? Que de alguna manera ahora van a quedar excluidos y pasan a ser la oposición desde la calle, ¿no? Claro. Seguramente que no pasarán a ser parte de estos nuevos gobiernos.
Ahora, de cara a la región, por ejemplo, las relaciones con el Ecuador, con estos dos candidatos, sea quien gane, sea Jorge Tuto Quiroga o sea Rodrigo Paz, ¿qué relación podrá tener con el gobierno actual de Daniel Noboa? Creo que tendrá relaciones fluidas. El gobierno de Daniel Noboa, si bien nos deja atónitos en el sentido de que se reconoce de la centroizquierda a veces, en el mundo lo reconocen como de la centroderecha, pero en lo práctico yo creo que obviamente se aleja y no, no lo creo, es así. En la región no tiene relaciones cercanas con el socialismo del siglo XXI, con Nicaragua, con Venezuela. Entonces, en ese sentido pasa a ser parte del nuevo bloque, ¿no? Ahora las relaciones con Bolivia no son, entre el Ecuador y Bolivia no son trascendentales en el sentido de Así es. seguridad, de comercio, ¿no es cierto? No son fundamentales para nosotros como sí lo son con Colombia, por ejemplo. O sea, la necesidad de tener relaciones fluidas con Colombia es urgente, ¿no es cierto? Y el cambio en el próximo año de la tendencia sí puede marcar el destino de nuestra lucha contra el crimen organizado. Con Así Bolivia no es así, pero sin duda que mientras más países entren al péndulo, ¿no es cierto?, de salir del socialismo del siglo XXI, sin duda que los pocos regímenes que quedan es más fácil cuestionarlos, es más fácil debilitarlos y es más fácil señalarlos como minoritarios dentro de la región y como lo que la región no quiere o la región rechaza. Como digo, con el añadido claro. triste o preocupante de que el nuevo péndulo se va convirtiendo en una tendencia más antiliberal, ¿no? Antidemocrática también. Hay un tema que no tiene nada que ver con Bolivia, pero sí con la gira presidencial, Sofía. Hoy justamente está el presidente Noboa reuniéndose con el presidente de Brasil. Y bueno, como vemos bueno, esto, ¿no? Que si bien se separa ideológicamente ambos personajes, hoy tienen una reunión en donde, bueno, se ha mencionado que van a hablar algunos temas importantes con Ignacio Lula da Silva. Ahí yo recuerdo algunas de las entrevistas en campaña, no recuerdo cuál, creo que fue en la primera campaña en el 2023, que Daniel Noboa expresó su admiración por Lula da Silva, Así es. ¿no? En este empeño que él tiene también por desligarse totalmente del centro de la izquierda. Él tiene una afinidad con la izquierda. Yo también recuerdo en una de las entrevistas que le habían hecho en su departamento en Guayaquil, algunas pinturas de Fidel Castro atrás, ¿no? En la pared. Esto no es para decir nada, concluir nada, pero él mismo se pronuncia, ¿no? A favor de algún tipo de izquierda. Yo creo que sí, esas negociaciones serán fructíferas en la medida en que les convenga a los dos mandatarios. Son dos mandatarios muy pragmáticos. Lula da Silva por su trayectoria y su sagacidad, digamos, sus años en el poder. Y bueno, Daniel Noboa porque también tiene una sagacidad de la juventud y sabe buscar el pragmatismo también, ¿no? Entonces, yo creo que las relaciones entre los dos fluirán y bueno, veamos qué nos trae. Sería bueno tener una bitácora, ¿no? De los logros de este viaje que me parece que de alguna manera eh, queda descolgado o descuelga, ¿no es cierto?, lo que viene haciendo el gobierno, es decir, el gobierno pone mucho empeño o se enfoca en su enfrentamiento con la Corte Constitucional y días después ya emprende una gira y el tema de la Corte Constitucional queda como olvidado, ¿no? Entonces, Así es. yo digo, claro, el tema de la gira es mucho más importante en el sentido de que la pelea con la Corte es algo absurdo, es un empantanamiento, ¿no es cierto? No nos lleva a ningún lado, o por lo menos no sabemos a dónde nos lleva, mientras que una gira podría traer frutos, pero también es un poco esa característica del gobierno de dejarnos un poco atónitos, un poco confundidos, ¿no? Bueno, veremos qué pasa en los siguientes días. Yo quiero agradecerle muchísimo a Sofía Cordero, politóloga, y gracias por, bueno, aceptar esta entrevista y por tomarle un pulso un poco a la política de Bolivia, en este caso, tras estas elecciones del domingo, que han sido una sorpresa en la que se entierra al socialismo del siglo XXI, sin duda. Veremos qué sucede más adelante. Gracias, Sofía, por acompañarnos en esta mañana. Gracias, Verónica. Saludos.